Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta de la Santísima Trinidad del año B. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Feliz domingo para todos. El día de la Pascua, el resucitado había dicho a las mujeres: díganles a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Cómo es que deben ir a Galilea? Ya que en el día de la Pascua el resucitado se ha manifestado a los discípulos reunidos en el cenáculo. Se había manifestado también a los dos de Maús. Los discípulos deben regresar a Galilea si quieren hacer la experiencia plena, completa, comprometida del resucitado. Ya tuvieron las manifestaciones que Él está vivo, saben que Él está en el cielo, pero aún no se animan a darle completamente su adhesión, no se han dejado involucrar completamente. Creer que Jesús está vivo, que está resucitado, te cambia la vida. ¿Quiénes son estos discípulos? Son 11, no son 12. Durante la vida pública que desarrolló prácticamente toda en Galilea, y cuando los discípulos seguían a Jesús, eran 12. Es un grupo herido, porque uno falló, se alejó, hizo otras opciones. Retuvo la idea de que Jesús fuese una persona peligrosa para la religión y para la vida del pueblo. ¿Y qué hizo? Lo entregó a la autoridad constituida, no lo traicionó. Nosotros utilizamos muchas veces este verbo traidor, pero en el Evangelio, en ninguna parte de los Evangelios se dice que Judas haya traicionado al Señor, lo ha entregado. Simplemente pensó que este Jesús debía ser parado porque era subversivo, era peligroso para su pueblo. Judas no se dejó liberar de sus concepciones religiosas, de las ideas que tenía de la sociedad. Judas siguió con sus propias convicciones y concluyó que Jesús era una persona peligrosa. Por tanto, solo quedan ahora 11. Y nos preguntamos, ¿quiénes son estos 11? No son gente segura de sí misma. Quizás nos lo imaginamos como que están siempre alegres porque Jesús ha resucitado. No, son gente miedosa, convulsionada. ¿Cómo puede ser así? Han hecho la experiencia del resucitado y si Él tiene razón, entonces todo debe cambiar en sus vidas. Deben olvidarse de sus sueños, de sus opciones. Comprenden que Jesús hablaba en serio cuando decía que había que dar la vida, cuando decía que si el grano no muere, no da fruto. Y por tanto, si anteriormente buscaban el éxito, buscaban ser personas famosas, ahora comprenden que deben permanecer pequeños. Si aspiraban a ser gente rica, ahora comprenden que deben hacerse pobres, que deben dar todo por la vida de los hermanos. Si esperaban a tener muchos siervos, ahora comprende que son ellos los que deben convertirse en esclavos de los demás. Así pues, Jesús estaba desbaratando todas sus esperanzas, que estaban alimentadas por las interpretaciones
que daban a las profecías de los profetas, que efectivamente habían dicho que los israelitas, fieles al Señor, tendrían éxito, serían ricos, grandes, fuertes, potentes. Se trata de un grupo humillado por su propia debilidad, de la dificultad que tienen para aceptar al hombre nuevo. Estos 11 somos nosotros, y nuestra iglesia es débil, tiene poca fe, desde el comienzo. Una iglesia que cree un poco y duda otro poco. Si no tomamos conciencia de esta situación interior, de la dificultad que supone aceptar la propuesta de vida que Jesús hace, quiere decir que no hemos comprendido. Para superar este momento difícil en la vida espiritual de sus discípulos, Jesús les ordena que vayan a Galilea, allá, al lugar donde se desarrolló toda la vida pública. Por tanto, deben volver a recorrer el trayecto que ellos han hecho durante 3 años en compañía de Jesús. Y la invitación es subir a la montaña, no subir a un monte. No se trata de un monte material. El monte, como imagen bíblica, es el lugar, el momento, la situación donde se dejan atrás los pensamientos y los razonamientos de la gente para interiorizar el pensamiento, el juicio de Dios. Si no se escala la montaña, si se queda en la llanura, se puede ser un admirador de Jesús, considerarlo un personaje extraordinario, que ha hecho una propuesta de vida sublime, que ha muerto en la cruz, pero luego nos quedamos ahí. Esto es lo que ha pasado con todos. Pero para dejarse envolver en el amor hacia Él, un amor esponsal cuando se comparte la vida, es necesario regresar a Galilea, volver a recorrer toda la vida pública y permanecer en esta montaña, asimilar el mensaje que ha sido anunciado desde la montaña. ¿De qué montaña se trata? Ciertamente no es el monte Tabor. Se trata del monte bíblico. El evangelista Mateo cita varios de estos montes. Recordemos algunos, pues representan al monte donde uno se relaciona de manera diferente a la llanura. El primer monte es el de las bienaventuranzas. Si permanecemos en medio de la gente, si asimilamos el mensaje del mundo y nuestro corazón está replegado sobre las realidades de este mundo y llegamos a idolatrarlo, si permanecemos en la llanura, no podemos dejarnos involucrar en la propuesta de Cristo. Es necesario subir al monte, escuchar sus propuestas. Creo que sobre este punto todos nos encontramos frente a una objeción que hemos experimentado. Estoy dispuesto a dar mi adhesión a las propuestas de vida que Jesús nos hace, pero antes me debe demostrar que es el Hijo de Dios, que hace milagros, debe probarlo, me tiene que dar la prueba, una prueba racional, y entonces yo le daré mi consentimiento. Se equivoca el punto de partida. Pongamos el ejemplo de los enamorados. Digamos que una chica no puede pedir a su amor, al amor de su vida, que primero le demuestre que es una persona excepcional, que es único, que es la persona de su vida. Primero me lo demuestras y luego voy a salir contigo. No es así. Es necesario revisar el punto de partida. Primero se acerca,
Nota que se tienen los mismos gustos y si no te gusta te alejas. Comienza a apreciar los valores en los que yo creo y luego, después de pasar un tiempo en cercanía y te sientes plenamente a gusto, entonces te doy mi adhesión. O sea, no se puede comenzar con una demostración racional. Primero, vive la vida junto a Jesús y luego entenderás. Si no subimos a este monte y no comenzamos a vivir las bienaventuranzas a su lado, junto a Él, no nos enamoraremos jamás de Jesús. Por eso la necesidad de subir a este monte. Vive mi amor gratuito y te darás cuenta que la persona es bella cuando vive como yo vivo la vida. Comprenderás que esta es la vida verdadera. Este es el primer monte. Primero, vive la bienaventuranza del que dona todos sus bienes. La bienaventuranza de quien está enamorado de la justicia. Son las bienaventuranzas que yo he vivido en plenitud, dice Jesús. Te darás cuenta que vale la pena unir tu vida a la mía. El segundo monte es el de la transfiguración, o mejor, de la metamorfosis. Hay que subir a ese monte. Es allí donde verás la realidad sobre la persona, no las apariencias. El siervo, el que no es apreciado de la gente, ahora sobre el monte lo ve transfigurado, ve su metamorfosis. Era el hombre verdadero. El taparrabos del esclavo que lava los pies, cuando lo ve sobre el monte, es el vestido de realeza. Esta es la experiencia que debemos hacer si de veras queremos dejarnos envolver en las propuestas de Jesús, ver la metamorfosis. Parecía un gusano, pero era una hermosa mariposa. Parecía una persona humillada, derrotada, pero es el verdadero vencedor. El tercer monte es el de la distribución del pan. El monte sobre el cual el maestro hace comprender el sentido y el diseño de Dios sobre los bienes de este mundo. Si no subimos al monte, si permanecemos en la llanura, comenzamos a aferrarnos a todos los bienes posibles e idolatramos los bienes de este mundo. No los empleamos para el objetivo al que Dios los destina. Los consideramos nuestros, nos sentimos propietarios y no lo somos. Somos administradores y debemos administrar todos los bienes compartiéndolos con los hermanos. Si no subimos a este monte, no nos dejaremos convencer con la propuesta de vida de Jesús. El que no se relaciona de manera correcta con las riquezas, con los bienes de este mundo y vive para acumularlos, lo gestiona como propietario, no comprenderá nunca la belleza de la vida que Jesús ha vivido. Los discípulos lo ven sobre el monte y lo adoran. Adorarlo significa que reconocen en él la presencia de Dios. Reconocen que su propuesta de hombre es la que viene de Dios. Y luego la lectura dice que aún allí, en el monte, algunos dudan. La experiencia de la duda es la nuestra. No de la duda de que exista Dios, aunque también puede ser, sino que la duda es, si sigo a Cristo, ¿arruino mi vida o la realizo? No me arrepentiré de haber gastado una vida donde pude haber gozado sin pensar más que en mí mismo.
A veces nos parece que vale la pena, otras veces no. Esta es la duda que tuvieron los discípulos y las tenemos también nosotros, la adhesión completa a Cristo. Y esta es la imagen de la iglesia nuestra de hoy. La gente tiene miedo de subir a la montaña. Si hacen algo, algunas devociones, pero no suben al monte para asimilar la plenitud, en plenitud del pensar de Cristo. Y esta es la invitación que hace Jesús hacia sus discípulos. Son débiles, pero el resucitado les promete estar siempre a su lado en el cumplimiento de la misión que les encarga. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Quizás seamos nosotros los que nos irritamos por las dudas de estos discípulos que no se deciden a dar su plena adhesión a Cristo. Jesús no se preocupa de sus dudas, se acerca, los comprende. Estos discípulos ven derrumbarse sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas. Han visto en qué quedan sus criterios de juicio, sus escalas de valores, todo dado vuelta. Los verdaderos grandes son los pequeños, los siervos son los patrones. A estas personas desorientadas se avecina Jesús y les dice: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. ¿De qué poderes se trata? Entendámoslo bien. No es la capacidad de dominar sobre los demás o de hacer lo que uno quiere. No. Jesús tiene solamente un poder que ha recibido del Padre, el de dar vida, el de dar alegría, de hacernos feliz. Y este es el poder que comunicará a sus discípulos. Es el único poder que les comunicará. Jesús ha recibido del Padre este Espíritu que debe comunicar a sus discípulos. Y ha recibido este poder porque ha renunciado a todo lo que es poder de este mundo, los poderes que Satanás le había ofrecido y que Jesús rechazó. Existe una única autoridad que él comunica a los discípulos y la única vez en que se habla de poderes dado a los discípulos. Se trata de expulsar los espíritus inmundos, esto es, todas las fuerzas del mal y de curar toda suerte de enfermedades. Todo lo que es señal de muerte debe ser vencido. Y este encargo ha sido encomendado a estos discípulos. Esta es la misión que da a estos 11. Y es la misma misión que nos da a nosotros. Se expresa con 4 verbos. El primero, vayan, pónganse en camino. No deben esperar a que la gente venga hacia ustedes, sino que son ustedes, una vez que hayan tomado conciencia de la riqueza que se les ha dado, que es esta vida nueva, esta nueva palabra de vida que ha traído al mundo, no la deben guardar para ustedes. Deben ir al mundo y ponerse en movimiento para llevarla a todos. Sabemos muy bien que los israelitas no eran precisamente misioneros.
Ellos esperaban a que fuesen los otros pueblos los que viniesen a Jerusalén a traerles sus riquezas. Aquí el movimiento es lo opuesto. No son los otros pueblos los que deben venir, no los deben esperar. Son ustedes los que deben llevar este don al mundo. El segundo verbo. Hagan discípulos a toda la gente. El discípulo es el que vive al lado del maestro, pues debe comprender sus pensamientos, sus juicios, su modo de vida, y es por eso que cuando Jesús elige a sus discípulos, dice el evangelista Marcos, eligió a 12 para que estén con él, luego para enviarlos a predicar. La primera razón por la que Jesús llama a sus discípulos es para que estén con él, para que al estar a su lado asimilen sus valores y su vida. Jesús no es una doctrina, es una persona concreta a la que hay que conocer, escuchar, hablar, una persona a la que hay que amar. Y el objetivo será ser después continuadores de su persona. Y estos discípulos son enviados a todas las gentes. Israel era llamado la luz del mundo. Por tanto, ya en el Antiguo Testamento Israel debería haber tenido bien presente que debía llevar la luz al mundo y estar al servicio de los otros pueblos. No debía dominar a los otros pueblos. No era un privilegiado para ser admirado por todos o les fueran sometidos. No. Israel estaba llamado a ser el siervo de la vida de los otros pueblos. Abraham, por ejemplo, debía ser una bendición para todos. Y ahora los discípulos deben hacer discípulos a toda la gente y deben bautizar. Esto es, deben sumergir a todos en la vida de Dios, para que todos acojan esta vida que es el amor, para que reciban al Espíritu que Cristo ha traído al mundo. Luego el cuarto verbo, enseñar, a observar todo lo que Jesús ha mandado. Y Jesús mandó solo una cosa, amar. No les manda enseñar una doctrina, sino a mostrar una nueva manera de vivir. Y la mostrarán, como lo ha hecho Jesús, presentándose a sí mismo con esta vida nueva encarnada. Por tanto, lo mismo deben hacer los discípulos en el mundo. Y concluye el texto evangélico, que coincide con la conclusión de todo el Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este Dios con nosotros. Las divinidades de los otros pueblos eran divinidades que se encontraban en un lugar concreto y sus devotos debían ir a buscarlos, a visitarlos, ofrecer sacrificio para recibir sus favores. Pero el Dios de Israel no es como estos dioses, como estas divinidades paganas. El Dios de Israel es un Dios que está con su pueblo, que acompaña a su pueblo. Yo estaré con ustedes. Está repetido tantas veces en la Biblia, cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo y Moisés se siente que no es capaz, se acobarda. Entonces el Señor le asegura: estaré contigo. Josué, que debe introducir a Israel en la tierra prometida, tiene miedo, porque la labor es superior a sus fuerzas, y Dios le da valentía. Yo estaré contigo. Jeremías es joven, tiene miedo de ser profeta,
Dios le dice, yo estaré contigo. El Dios de Israel es un Dios que está con su gente. Y aquí Jesús retoma la misma promesa. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Por otro lado, el Dios que está con nosotros es el nombre con el que Dios se ha presentado. Cuando se reveló a Moisés, cuando pronunció su nombre, dijo, Eyé, Asher, Eyé, que traducido no significa yo soy el que soy, sino yo soy. Yo estaré siempre a tu lado. Este es el nombre del Dios de Israel, el que está siempre a tu lado. Este nombre aparece más de 6.000 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es el nombre que Dios se ha dado. Cuando quieras saber quién soy y quieras llamarme, yo soy el que siempre estoy a tu lado. Este es mi nombre. También sabemos lo que aconteció en el desierto, cuando el pueblo que caminaba hacia la tierra prometida, Dios estaba con su pueblo. Tenía su tienda donde estaba el arca de la alianza, y esta arca tenía andas laterales porque debía ser transportada y era la señal de la presencia de Dios que acompañaba a su pueblo. Es interesante que cuando el pueblo abandona a su Dios y se vuelve a la idolatría, Dios no los abandona, pero pone su tienda fuera del campamento porque deben comprender que me han ofendido. Pero continúa acompañando a su pueblo. Es conmovedor también cuando Israel es deportado a Egipto. Ezequiel ve a los querubines que llevan el arca de la alianza, ve que se posa en la cima del monte de los olivos y luego ve partir a esta arca de la alianza hacia oriente, allá donde se encuentran los israelitas, porque el Dios de Israel está con su pueblo. Fue durante el exilio babilónico que sucedió un evento triste y que ha marcado durante siglos la espiritualidad de este pueblo de Israel. Los guías espirituales comenzaron a olvidarse de esta imagen del Dios amor predicado por los profetas, el Dios vecino, el Dios que está siempre al lado de su pueblo, y lo sustituyeron con la figura del legislador severo, exigente, distante de su pueblo. De hecho, decían que Dios estaba más allá del séptimo cielo. Había 7 cielos y entre un cielo y otro había 500 años de camino. Por tanto, se necesitaban 3.500 años de camino para llegar a él. Muy distante, era inaccesible. Y fue entonces cuando se comenzó a no pronunciar más el nombre del Señor. El tetragrama. Eran 4 letras que hoy nosotros, por respeto a Israel, no pronunciamos este nombre en hebreo. Pero Dios había enseñado este nombre para que fuera pronunciado. Fue sustituido por Adonai, Señor. Y no pronunciar más este nombre es la señal de la distancia que se ha creado entre Dios y su pueblo. Cuando Dios vino para hacerse ver en el mundo y ha tomado nuestra semejanza, se hizo uno de nosotros. Su nombre, nos dice el evangelista Mateo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús ha realizado la profecía de Isaías que había hablado de Dios con nosotros. Jesús es verdaderamente la encarnación de Dios que no puede estar lejos del hombre. Y esta palabra está con nosotros. Dios, Jesús, está presente en medio de nosotros con su palabra, con su evangelio. Y está presente en medio nuestro en el pan eucarístico, ese pan que representa toda su historia,
su historia de vida donada en alimento para la vida del hombre. Nuestra persona debe hacer presente este rostro de Dios que es amor y que Jesús hizo presente en el mundo. Auguro a tutti una buona domenica. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.